No, Freddy no. ¿Qué? ¿Qué dijo Freddy Cojusto? Compañeros, buen día, un gusto saludarles. Buenos días. Vamos hoy a revisar algunos aspectos del síndrome grande que se llama hematuria. Y este síndrome entonces es una colección de síntomas, signos, entidades nosológicas que normalmente tienen una representación topográfica y que dado esa representación o esa integración o esa similitud se puede llevar a catalogar o a meter como en una especie de bolsa en donde podemos decir que algo cumple o se caracteriza porque tiene una serie de condiciones o de hallazgos compartidos. En ese sentido, hematuria es un síndrome. Es un síndrome porque aquí confluyen diferentes manifestaciones clínicas de diferentes entidades que todas confluyen o tienen como denominador común la presencia de hematuria. La presencia de hematuria, pues entonces la definimos como sangre en la orina. Eso es el concepto de hematuria. Y hay dos grandes grupos de hematuria. Entonces, hematuria macroscópica, muy bien compañeros, y la hematuria microscópica. La hematuria macroscópica es aquella que yo puedo ver así a rompe, a simple vista, sin necesidad de elementos o pruebas o alguna situación particular o técnica específica para verla, ¿no? Simplemente incluso la percibe la señora, el paciente, el señor, el niño, lo que sea. Mamá, estoy orinando sangre. El señor, estoy orinando sangre. La señora, mire, estoy orinando sangre. Y la siguiente pregunta, si es una señora ya en edad reproductiva, lo que uno tiene que hacer es preguntar inmediatamente. ¿Qué pregunta se les ocurre, compañeros? ¿Está menstruando mi señora? Y entonces la señora le dirá, no, yo menstrué la semana pasada, o no, a mí ya no me viene la menstruación, o no, yo estoy embarazada, o lo que sea, o puede que le diga que sí. Si le dice que sí, la cosa se puede complicar un poquito, porque entonces, ¿cómo hace uno para distinguir una hematuria de un flujo menstrual? A ver, muchachos, ¿qué se les ocurre? Las anteriores situaciones era breve porque pues simplemente uno investiga, averigua y con eso ya lo puede resolver. Entonces, ¿cómo lo haríamos, muchachos? ¿Qué se les ocurre? A ver, esta se supone que es una integración. Yo no voy a dictar ninguna cosa particularmente nueva. Es más, ustedes van a notar que todo lo que voy a decir ya lo dijeron previamente. Así que esto es más bien como una especie de fogueo para que ustedes estén, ¿cómo es que se dicen ustedes? Truchas, pilos, para lo que viene de esa evaluación que les van a hacer. Entonces, a ver, aprovechémonos e intentamos sacar cosas que pueden ser interesantes o valiosas de esto que han estado viendo. ¿Cómo hacemos para distinguir un flujo menstrual? Eso, a ver, compañera. Se puede mirar el sedimento urinario y si hay más de 5 hematíes por campo 40X, creo, o considera hematuria incluso si tiene la menstruación. Muy bien, compañero. Entonces, en ese caso, toca decirle, vea, mi señora, pues como no sabemos si usted está menstruando o si es menstruación o no es simplemente que está orinando sangre, pues nos toca hacerle un parcial de orina. Y un parcial de orina, pues es una prueba en donde tomamos ese fluido corporal que se denomina orina y pedimos al laboratorio que nos lo evalúe. Entonces, dado que le vamos a hacer un parcial de orina a esa paciente, pues, ¿cómo se hace un parcial de orina, muchachos? Bueno, su compañero dice, entonces, usualmente la primera orina de la mañana. Entonces, usted le entrega el contenedor al paciente, le pide que lo marque, que le ponga la fecha, que le ponga sus datos, y le dice, usted va a orinar.
Y entonces orina más o menos un tercio o la mitad de todo lo que tiene en la vejiga. Aguanta ahí el flujo y de lo que sigue toma la muestra. ¿No es cierto? Bueno, ¿y esto por qué lo haremos así? A ver. Para limpiar la uretra, exacto, sí. Porque en la uretra pues, se me pueden acumular mocos, se me pueden acumular bacterias. Entonces la idea es que yo barro con esa primera parte de la micción todo lo que haya ahí y entonces tomo la muestra en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo haría yo para saber qué parámetro me indicaría que mi orina sí está bien tomada? ¿Qué le miraría a ese parcial de orina? Si hay células epiteliales. Si hay células epiteliales, bien, buen punto. Si hay moco. Si tiene moco, la muestra es posible que haya quedado mal tomada, que no la haya tomado siguiendo las indicaciones que se le dieron adecuadamente al paciente. Bueno, en todo caso, al margen de si tiene moco, si tiene células epiteliales, pues uno evalúa otros aspectos. El hecho de que la muestra diga presuntamente o posiblemente la muestra está contaminada, pues no la excluye del todo para que uno pueda tomar decisiones. Y más si eventualmente aparece la presencia de hematíes en esa muestra de orina. Esto pues en el caso de que sea una persona que uno pueda darle instrucciones, que tenga la capacidad de seguir instrucciones y que pueda uno fiarse de que lo haga bien. Si no es así, pues entonces toca conseguir o pedirle a esa persona que el acompañante o un familiar o alguien pues le haga la toma de la mejor manera posible. Eventualmente puede requerirse mediante el uso de un catéter, mediante el uso de una punción suprapúbica en caso de bebés, tomar la muestra en condiciones óptimas, en condiciones asépticas. La idea es acercarse lo más que se pueda a que la muestra sea lo mejor posible. Bueno, una vez que entonces ya he definido el concepto de hematuria, ya he logrado hacer la distinción entre un flujo menstrual y verdaderamente la presencia de hematíes en la orina, pues entonces ya tengo mi concepto o mi síndrome establecido. Esta persona, este niño, este adulto, esta mujer tiene una hematuria. Y entonces la definición: presencia de sangre en la orina, macroscópica, la percibe el mismo paciente, y la microscopia, un hallazgo incidental en el sedimento urinario. Esta hematuria, entonces, como es un síndrome, tiene varias posibilidades. Entonces, ¿qué posibilidades de hematuria tendríamos? ¿Podría tener una hematuria que sea de origen uretral? Podría ser. ¿Podría tener una hematuria de origen vesical? También podría tener una hematuria de ese origen. ¿Podría tener una hematuria de un origen ureteral? También, por supuesto. ¿De un origen parenclimatoso renal? Por supuesto. Y estas que son de origen parenclimatoso renal, pues son particularmente interesantes, porque fíjense que aquí ya empieza una serie de consideraciones especiales. En general, todas van a manifestarse como esto: eritrocitos crenados en la orina. ¿Qué significa un eritrocito crenado? ¿Qué quiere decir crenado? Bueno, pues son cilindros hemáticos. Sí, ese es otro concepto, los cilindros hemáticos. Pero ahí pues tenemos múltiples eritrocitos en los cilindros hemáticos. ¿Qué quiere decir crenado? Ahí rápido, Google. ¿Qué es la crenación? No la cremación, sino la crenación. Muchachos, no son muy pasivos. ¿Qué será? ¿Están un poco agobiados por esos exámenes que les van a poner y toda esa cosa? Eviten agobiarse, muchachos. Eso
no es, como dicen, no son penas para un llanero. Sí. Las operaciones, tengo entendido que es un proceso que está con las soluciones hiperosmolar. Los eritrocitos están como enfocados. Ajá. Muy bien, compañero. Entonces, es un eritrocito que ustedes van a ver, o que el laboratorista o el técnico de laboratorio va a ver en el parcial de orina, o en el extendido que haga para evaluar la morfología de esos eritrocitos, como un eritrocito que tiene múltiples espículas, como si fuera un eritrocito lleno de espinas, de protuberancias, y es producto de lo que mencioné, compañero, un cambio en el medio que genera que ese eritrocito entonces pierda contenido y termine entonces con esas espinitas en la superficie. Y esto entonces pues me va a indicar por lo menos estas tres condiciones. No son específicos de ninguna. En realidad la especificidad de glomerulopatías, de enfermedad tumorointersticial y de tumores viene más por la epidemiología de la población que uno está atendiendo. Por ejemplo, si yo tuviera la sospecha de un tumor, ¿qué tipo de paciente estaría considerando más frecuentemente? ¿Adultos? Los niños también, ¿no es cierto? Existe el tumor de Wills, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso está muy bien. Los adultos también pueden tener tumores y en general, digamos que entre más adultos nos volvemos, más posibilidades tenemos de tener un tumor. Y en este caso, los tumores más frecuentes en los adultos serían, ¿qué tipo de tumores? ¿Carcinoma de células claras? Los tumores de células epiteliales del riñón, entre ellos el carcinoma de células claras, ¿no? Carcinoma papilar de células claras, carcinomas cromófobos, carcinomas oncocíticos, también se lo mencionaron, ¿no? Eso. Entonces, esas sospechas, pues las voy a tomar desde mi epidemiología en general. Evidentemente, entonces, el comportamiento de los tumores, pues estaría desde niños hasta personas adultas. La enfermedad glomerular, ¿en qué grupo de edad resultaría más posible o más probable? Ajá, a ver. ¿Será que los jóvenes como ustedes pueden tener enfermedad glomerular? Bueno, sí. Entonces la respuesta es depende de qué, compañero. Bueno, ¿los niños pueden tener enfermedad glomerular? Sí, claro, sí. ¿Qué tipo de enfermedad glomerular más frecuente en niños? La de cambios mínimos. ¿La de cambios mínimos? La postestreptocóxica o Eso, muy bien, la glomerulonefritis infecciosa. ¿Sí? La postestreptocóxica. La de cambios mínimos, pues esto está más asociado con personas ya mayores. Entonces no resultaría la posibilidad más frecuente. Bueno, también pues nos toca ahí averiguar si la persona tiene alguna condición particular, si tiene por ejemplo una disminución auditiva. ¿Por qué sería muy interesante o importante verificar si la persona tiene una disminución auditiva en un paciente con enfermedad renal glomerular? Un síndrome de Alport, pensaría uno. Síndrome de Alport, exacto, eso. Y ese síndrome de Alport es una enfermedad de qué tipo? Genética. Es una enfermedad genética y morfológicamente se caracteriza porque tiene una membrana basal engrosada, normal, adelgazada. A ver, muchachos. ¿Cómo? Mal formada. Bueno, mal formada. Mal formada por exceso o por defecto. Por defecto. Entonces, uno lo va a ver en la microscopía como una membrana basal disminuida de tamaño, ¿no es cierto? Bueno, eso. Bueno, yo sé que este tema de las glomerulopatías es apasionante, muchachos. Sí, es apasionante porque, claro, le muestran a uno que el complejo inmune, que el complejo de ataque a la membrana, y que el estudio de inmunohistoquímica, de inmunofluorescencia, y que la microscopía electrónica, y que los podocitos, y que la fusión de los podocitos, y
todo eso. Pero claro, eso, quiero decirles, muchachos, que si bien es cierto, es muy linda toda esa fisiopatología muy bonita, la enfermedad glomerular no es de lo más frecuente, es más bien rara. Pero ustedes me dirán, y entonces el lupus, y entonces la glomerulopatía lúpica, y la artritis reumatoidea, pues yo les voy a decir, muchachos, que esas son enfermedades que son más bien raras, no es lo usual, no es lo usual. Bien, de enfermedad tubulointersticial, ¿qué podríamos decir? Enfermedad tubulointersticial o nefritis tubulointersticial, ¿verdad? Un proceso inflamatorio que compromete el parénquima renal y tal. Bueno, de estas enfermedades entonces glomerulares, fíjense que estábamos hablando ahí de manera así abierta de algunos conceptos, pero lo cierto es que esto, si vamos a ser consecuentes con la metodología que usamos para el estudio, esto me va a producir una serie de síndromes. ¿Qué síndromes renales conocen ustedes? Bueno, ya está, el de hematuria es un síndrome que va en ese lado. El compañero me dice ya el síndrome nefrítico, sí, correcto. Y el síndrome nefrótico, ¿no? Esos dos síntomas. Entonces, en general, la enfermedad glomerular puede manifestarse ya sea como un síndrome nefrítico o como un síndrome nefrótico. Si estamos en presencia de un síndrome nefrótico, entonces, ¿qué esperaría yo encontrar en ese paciente, muchachos? Y les juro que les va a salir. Hiperlipidemia, por ejemplo. Hiperlipidemia. ¿Sí? Bueno, sí, hiperlipidemia, pero hay cosas más protuberantes del síndrome nefrótico, por favor. ¿Cómo? Edema, muy bien, compañero, edema, sí. ¿Y qué otra cosa? El rango nefrótico de albuminuria. Y una presencia de proteinuria, ¿sí? Albuminuria o proteinuria en orina. Entonces, esas son las condiciones claves para hacer el diagnóstico de un síndrome nefrótico. Bueno, y esas glomerulonefritis, algunas van a coincidir más con un síndrome nefrótico y otras más con un síndrome nefrítico. Si se tratara de un síndrome nefrítico, entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en ese paciente? ¿Qué caracteriza a un síndrome nefrítico, muchachos? Fantástico, compañera, hematuria. Bien, ¿qué otra? Edemas, pues podría ser, podría no ser. Proteinuria, o más bien proteínas normales. Bueno, sí, exacto, eso. Entonces no tiene la proteinuria que tendría un síndrome nefrótico. Eso, muy bien. Entonces el síndrome nefrítico tiene hematuria, hipertensión, muy bien, compañero. Hipertensión arterial, sí. ¿Qué más? Y retención de nitrogenados. ¿Qué son los nitrogenados, muchachos? El BUN y la creatinina. Exacto. Entonces, con esos elementos ya tenemos, arrancamos en un síndrome, en una hematuria, ya vamos por síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Y bueno, pues existe otra cosa que se llama síndrome nefrótico-nefrítico, una mezcla de los dos. Y estos en general van a estar relacionados con este concepto que son las glomerulopatías. Sin embargo, quiero aquí decirles que, si bien es cierto, las glomerulopatías existen y ustedes van a tener la oportunidad de ver pacientes con enfermedad glomerular y bueno, probablemente van a tratarlos y demás, hay una enfermedad renal que se lleva en frecuencia por encima a todas estas glomerulopatías primarias o a esas enfermedades glomerulares. Y esa enfermedad es la diabetes mellitus, muchachos. La diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal, ¿sí? Por encima de todas estas glomerulopatías que ustedes estudiaron, por encima de todos los tumores, por encima de infecciones urinarias incluso.
es muchísimo más prevalente, es muchísimo más frecuente, es muchísimo más importante, y es ahí donde ustedes, muchachos, van a tener que, mejor dicho, dejar su alma completa con esos pacientes para ayudarles a que sus riñones no se les vayan a dañar. Entonces, en presencia de un paciente con enfermedad renal, sí hay que pensar en las enfermedades glomerulares, pero esas son prácticamente un diagnóstico de exclusión. De entrada uno se va a enfocar a excluir que ese paciente no tenga una diabetes mellitus, porque es lo más frecuente, porque es lo que les va a llegar a la consulta, muchachos. Este tipo de enfermedades seguramente ustedes la van a ver en el hospital universitario, en la clínica de Mayo, en los servicios muy especializados, las glomerulopatías. Importante conocerlas, importante saber, pero de entrada es más importante saber que existe la diabetes y saber que la principal causa de enfermedad renal es la diabetes y que esa produce cambios mínimos en el riñón, en la biopsia del riñón, la diabetes. Bueno, sí, esto, pues el doctor Fabián les contó en detalle que existía que las lesiones a nivel glomerular pueden ser focales, que pueden ser difusas. ¿Qué más les digo? Segmentarias o globales. Exacto, segmentarias o globales, y que pueden comprometer la cápsula, que pueden comprometer el mensaje, que pueden comprometer el penacho glomerular, que pueden comprometer las asas capilares. Claro, eso es fantástico y hay que conocerlo, muchachos, ¿sí? Pero de entrada quiero dejarles este mensaje. Es más importante que ustedes sepan que existe la diabetes como la principal causa de enfermedad renal, y que a un paciente que llegue con enfermedad con sospecha de enfermedad renal, siempre tenemos que ir a excluir diabetes mellitus. No está puesto ahí, porque el enfoque de este taller es hacer la hematuria, pero el mensaje importante para ustedes es que, claro, esto es importante, pero hay cosas que son más significativas. Entonces, diabetes mellitus, hipertensión arterial, estas personas pueden llegar a desarrollar enfermedad renal. Y esa enfermedad renal en un paciente diabético, en un paciente hipertenso, también se puede manifestar con alguno de estos síndromes, e incluso con hematuria, porque es que resulta que los pacientes, muchachos, no se leen los libros, y entonces cogen, y le puede llegar a uno perfectamente con una infección asociada, y simplemente es una diabetes descompensada, ¿sí? Bueno, listo, vamos a seguir entonces. Tumores, claro, sí, importantes. Luego viene, ya dijimos que puede ser entonces originada la hematuria en el tracto renal superior o en el tracto urinario bajo. Y si se trata y si la hematuria es originada en el tracto urinario bajo, entonces usualmente estos eritrocitos que vamos a encontrar van a ser normales en morfología, es decir, no van a ser eritrocitos crenados. Y esto entonces me permite de manera topográfica definir dónde está el problema. Entonces, si con este parcial de orina, con esa simple ayuda diagnóstica, puedo entonces decir y descartar con algún grado de certeza si la enfermedad es de arriba, es decir, compromete todo el aparato glomerular, o eventualmente es del tracto urinario bajo. Si es del tracto urinario bajo, pues entonces yo tengo que tener ahí presentes dos situaciones principales. Esas dos situaciones serían: uno, el que me está consultando es un varón o una mujer, porque si es un varón, pues entonces el enfoque lo debo hacer hacia ciertas condiciones, y si es una mujer, pues entonces también tiene su propia manera de analizar el asunto. En general, entonces, si es un proceso inflamatorio bajo, siempre vamos a tener en mente esta condición: procesos inflamatorios, litiasis o piedras, y también las neoplasias. Son las entidades o son los grupos de entidades más protuberantes que yo debo tener. Es lo más relevante, lo más significativo, lo más importante. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues entonces ya habíamos visto algunas cosas de acá. Entonces el paciente me llegó por edema, dolor abdominal. Eso ya me va indicando que va quizá hacia un síndrome nefrótico. El edema en el síndrome nefrótico, ¿por qué se produce? ¿O cuál es la causa?
hipoalbuminemia, dice el compañero, ¿no es cierto? Hipoalbuminemia. ¿Y qué genera la hipoalbuminemia? Entonces, exactamente, la ley de Starling, ¿sí se llama así? La ley de Starling entonces se me altera, se me afecta, y por ese mecanismo entonces voy a perder el líquido de mi componente intravascular, que se me va al componente extravascular y sale por la orina. Hipertensión arterial, si ya le conecto hipertensión arterial, entonces esto se me convierte inmediatamente en un síndrome nefrítico en principio. Siempre debo buscar compromiso de otros órganos y sistemas. Claro, está bien, yo documento que tiene la hematuria y intento verificar si es una hematuria alta, si es una hematuria baja, con base en los eritrocitos crenados, y intento definir si estoy en presencia de un síndrome nefrótico, de un síndrome nefrítico. Hago uso de mi epidemiología para verificar si en realidad la persona es un paciente diabético o no, o tiene riesgo de diabetes o no. Eso significa que a este paciente también le tengo que hacer mínimo una glicemia, ¿no? Una glicemia para verificar cómo están sus niveles de azúcar. Y después de eso, como parte de la exploración clínica de la anamnesis, yo tengo que empezar a preguntarle otra serie de cosas. Y dado que las glomerulopatías son enfermedades de tipo autoinmune, entonces debo de explorar situaciones que me afecten o que tengan que ver con el sistema inmune. Entonces, ¿qué situaciones debería explorar? Entonces voy a explorar cómo están todas las membranas sinoviales. ¿Cómo exploro yo que una membrana sinovial esté bien o esté mal? ¿Qué pregunta le hago al paciente? A ver, le pregunto, mi señor, mi señora, muchacho, joven, jovencita, ¿le duele las rodillas? ¿Le duelen los codos? ¿Le duelen las muñecas? ¿Le duelen los hombros? ¿Le duele la cintura, la cadera, las piernas, los tobillos? ¿Se le hinchan? Averiguo eso. Bueno, entonces ahí estoy averiguando las membranas sinoviales que están en las articulaciones. ¿Dónde más puede haber membrana? Membrana sinovial. ¿Son las articulaciones? ¿Sí o no? Bueno, luego sigo averiguando cómo están los epitelios, los mesotelios. Y entonces le pregunto, ¿cómo está su respiración? ¿Por qué? Porque resulta que estas personas pueden tener derrames pleurales, derrames peritoneales. Entonces pregunto cómo está su respiración y ausculto al paciente para verificar que carezca o que no tenga un derrame pleural. Y con eso entonces estoy excluyendo un compromiso por una enfermedad autoinmune a ese nivel, específicamente lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, pueden llegar a comprometer estas localizaciones. Luego paso a otro nivel y le pregunto, ¿a usted le salen úlceras en la boca, aftas en la boca, peladuras en la boca, se le cae el pelo, cuando se peina se le cae el pelo, cosas de esas? Esos son estigmas de enfermedad autoinmune. También le reviso la cara a la persona y le busco si tiene un eritema heliotropo o el eritema en mariposa que suele dar aquí en los cachetes. ¿Sí? Eso es característico del lupus. Bueno, y en fin, así voy ampliando, voy buscando para eventualmente configurar la posibilidad de una enfermedad autoinmune que sea la responsable de esa glomerulopatía que estoy teniendo en ese paciente. Si encuentro alguna de esas alteraciones, pues entonces indudablemente debo de emplear, debo de profundizar con las pruebas requeridas, si hay o no, o si es simplemente una presunción mía, una hipótesis mía que eventualmente pueda haber algo ahí. En general, les decía, las enfermedades autoinmunes suelen ser infrecuentes en nuestro medio, relativamente infrecuentes. Y aquí lo más frecuente pues termina siendo diabetes, termina siendo hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedades infecciosas, tumores, por supuesto. Y este tema de las enfermedades autoinmunes es una pequeña porción.
Eso de alguna manera no quiere decir que yo los esté desmotivando para que si aquí hay alguien con espíritu de inmunólogo o de reumatólogo, no se vaya hacia ese lado. Por supuesto, son deseables y son bienvenidos los reumatólogos y los inmunólogos, pero si lo vamos a ver desde la perspectiva del campo de trabajo, no tiene tanto trabajo como si lo va a tener, por ejemplo, un internista, un médico familiarista, que se va a encargar de manejar condiciones frecuentes como diabetes, como hipertensión arterial y demás. Bueno, entonces he hecho un paneo amplio de mi paciente. Luego empiezo a averiguar si tiene cuadros respiratorios agudos, bueno, antecedentes y demás, y tóxicos. Todo esto lo debo averiguar. Esto es particularmente importante en el contexto de la posibilidad de algún tipo de tumor. Anilinas, metales pesados, son agentes o son factores etiológicos que se han visto asociados con ciertos tipos de tumores. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena que yo en mi historia clínica averigüe por estas condiciones. Los cuadros infecciosos respiratorios agudos es importante también que lo averigüe, y eso ¿a qué me indicaría? ¿A qué me llevaría? ¿O qué información presunta puedo obtener de ahí? Lo que ya me dijeron previamente, la glomerulonefritis post-infecciosa. ¿Sí? Entonces, esto es importante para configurar esa posibilidad de ese tipo de condición. Luego, después de esto, pues entonces voy a mirar cómo es esa hematuria. Esa hematuria entonces es de única vez, o es de permanente, o es una hematuria que aparece que va y viene, es decir, es cíclica. Esa hematuria está acompañada de proteinuria, si está acompañada de dolor lumbar o dolor abdominal, si está en el contexto del síndrome nefrítico, o si está en el contexto de un cólico nefrítico. Bueno, aquí aprovecho entonces para introducir el contexto o el concepto de dos tipos de dolores. Uno, el dolor tipo cólico, y otro, el dolor abdominal convencional. Yo creo que todos los aquí presentes habremos en algún momento de nuestras vidas sufrido de un dolor abdominal por una indigestión, por diferentes maneras, por diferentes causas. Habremos tenido un dolor abdominal y sabemos qué es un dolor abdominal. En general, una situación en donde sentimos un disconfort asociado a una sensación de incomodidad, de dolor que se expande por todo nuestro abdomen y que suele ser permanente, es decir, inicia aquí, si esto es un plano cartesiano, entonces inicia acá, sube y puede que llegue a una meseta y se mantiene, ¿sí? Sube, se llega. Contrario a este otro dolor que es el cólico, el dolor tipo cólico, donde este dolor suele tener un comportamiento en forma de salvas, o en forma de episodios, o en forma de aparece y desaparece. Entonces arranca acá, sube y baja, vuelve, sube y baja, de nuevo, sube, baja, sube y baja. Entonces ese es el dolor tipo cólico. Ese dolor tipo cólico característicamente lo vamos a asociar con fenómenos obstructivos, fenómenos asociados a la presencia de litos o piedras dentro del parenquima renal, dentro del conducto urinario, dentro de los ureteres. Entonces, esa sería la principal causa. Esas piedras, en la medida en que estén lesionando o estén rayando o estén, ¿cómo se dice?, produciendo raspaduras sobre el epitelio que está recubriendo esos ureteres o esa pelvis renal, pues pueden llegar a generar entonces el concepto de hematuria. Dependiendo si ese fenómeno obstructivo por esa piedra o ese lito se da muy arriba quiere decir hacia la pelvis renal, hacia el ureter en toda su extensión en general, pues esto va a producir o va a hacer que la hematuria que yo detecte en mi parcial de orina pueda ser de eritrocitos crenados. Si ya la piedra ha logrado llegar a la vejiga e incluso está saliendo por la uretra, pues lo más probable es que la hematuria sea de eritrocitos frescos.
eritrocitos convencionales. ¿Sí? Bueno, con esto entonces ya fíjense que he abierto este único signo o síntoma con que me llegó mi paciente a una posibilidad amplia. Y esto de alguna manera es lo que hacemos permanentemente cuando se hace el ejercicio de la medicina. Uno plantea hipótesis. Podría ser entonces una hematuria parenquimatosa renal o una hematuria baja. Podría estar producida por piedras, podría estar producida por un tumor, podría ser una enfermedad glomerular, y entonces empieza uno a ampliar el espectro de búsqueda para intentar establecer de qué se trata. Bueno, con esto entonces ya tenemos las manifestaciones clínicas, y luego viene la sugerencia de usar ciertas pruebas diagnósticas para intentar configurar o intentar delimitar mejor esa queja con que nos llegó el paciente. Entonces se propone que utilicemos algunas pruebas básicas del laboratorio clínico. Ya de hecho la del parcial de orina la usamos al inicio, porque dijimos que era pertinente hacerle un parcial de orina para verificar qué tipo de hematías tenía en el sedimento urinario esa persona. También es deseable hacerle un cuadro hemático, y en el cuadro hemático pues entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar si hay o no incrementos de la velocidad de sedimentación globular. Velocidad de sedimentación globular incrementada me favorece procesos infecciosos. Siguiente cosa que me puede mostrar el cuadro hemático: incremento, por ejemplo, en la cantidad de leucocitos. Normalmente, ¿hasta cuántos serían los leucocitos usuales en una persona como ustedes, completamente saludable? ¿Hasta dónde iría ese número de leucocitos? Bueno, en general el límite puede ser entre 4.000 y 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Si yo empiezo a pasar esos números de ahí, ya la cosa empieza a sugerir algo. ¿Y cuánto sería el porcentaje normal de neutrófilos que yo esperaría encontrar en un cuadro hemático normal? 60%, máximo 70%. Si en realidad yo encuentro que mi cuadro hemático tiene 10.000 leucocitos, pero que el 80 o el 90% de ellos son neutrófilos, pues eso ya es un indicio de que seguramente ese paciente tiene algún proceso infeccioso asociado. Entonces, esos son los elementos que voy a poder sacar de mi cuadro hemático. Luego vienen las pruebas de función renal. Ahí son importantes que se llama nitrógeno ureico en sangre, la creatinina, la medición de las proteínas totales, la albúmina, colesterol total y la depuración de creatinina. Esas pruebas, entonces, nitrógeno ureico en sangre, creatinina en sangre, me van a indicar si yo estoy haciendo o estoy logrando una depuración adecuada de mis productos nitrogenados por el riñón. La idea es que los productos nitrogenados deben ser evacuados por el riñón. Si estos analitos están incrementados en sangre, entonces yo voy a decir mi riñón está teniendo dificultad para depurar estos productos de desecho y por eso se me están incrementando en la sangre. Es decir, mi paciente está teniendo algún grado de insuficiencia o de incapacidad para cumplir la función que debe facilitar o permitir que estos productos no se me acumulen en la sangre. Por otro lado, proteínas totales, entonces reviso cuánto sería mi cifra de proteínas totales normales. En sangre, ¿cuántas proteínas totales yo tengo en sangre normalmente? Google, ¿cuánto dice? ¿Cuánto es de albúmina? ¿Cuánto es de globulinas? ¿Sí? Electrofonograma y de Google, a ver qué dice. Bueno, en general proteínas vamos a considerarlas normales por arriba de 3.5 gramos por decilitro. Ustedes pueden que encuentren allá
Google cifras diferentes. No sé si me las quieren leer. ¿No? ¿Lo están buscando? ¿Cuánto le dice como mañana? 6 a 8.3 gramos por decilitro. ¿Cuánto, juventud? 6 a 8.3 gramos por decilitro. ¿En sangre o en orina? En sangre. Exacto, en sangre, ¿no? Bueno, listo. Esa cantidad de proteínas sería la que esperaremos encontrar en una persona sana. 6 a 8. Sí, ahí está. 3 mínimo deben ser de albúmina. ¿Y las otras 3 a qué corresponden? A inmunoglobulinas. Muy bien. Bueno, y demás globulinas que están ahí presentes. Globulina transportadora de hierro, globulina transportadora del cobre, globulina de no sé cuántas, proteínas del complemento, todo eso va metido allá. Pero la mayoría entonces corresponde a albúmina. Y 3.5 por lo menos debe ser de albúmina. ¿Para qué? Para mantener la presión oncótica de la sangre. Bueno, colesterol total, entonces la idea es que debería estar incrementado, particularmente en el síndrome nefrótico, y la depuración de creatinina. ¿Cuánto es la depuración normal de inulina que tenemos nosotros? Bueno, vieron el curso de función renal que dicta allí fisiología. Ahí hablaron de la depuración de inulina, que es la mejor manera para medir la función renal, ¿no? Y luego les dijeron, pero como esa depuración de inulina es muy complicada de hacer, entonces nosotros en la clínica utilizamos la depuración de creatinina. ¿Cuánto es? 125 mililitros por litro, ¿no? O por día, 24 horas, por minuto. Ajá. Bueno, y les debieron dar una fórmula muy interesante en donde utilizaban la superficie corporal, la concentración de BUN y de creatinina y de proteínas para establecer la función renal. No, pero ¿quién está dictando esa manera? Porque voy a tener que ir a hablar con esa persona. Antes lo dictaba Fernando Palomino, pero como Fernando Palomino ya se fue, entonces yo no sé quién dicta función renal ahora. ¿Quién dicta función renal? ¿O no le dicta función renal? ¿Sí? ¿Y quién dicta función renal? ¿Qué? ¿Magda? ¿Franci? Nancy. Ah, ya. Pues voy a averiguar con esa doctora. Porque me extraña que no les estén dando esa información, muchachos. Es clave que ustedes conozcan eso. Bueno, en todo caso decirles que yo entiendo que en este momento de pronto ustedes digan, no, este man está hablando un montón de cosas ahí, de conceptos raros o de cosas raras, que eso no ni siquiera me lo mostraron. No importa, muchachos. En realidad yo sé que la mayoría de las veces estos cursos uno pasa como de, el curso pasa por uno, ¿sí? Uno no pasa como por el curso, ¿sí? Eso al final uno no se acuerda de nada y al final uno termina más bien con una calculadora de bolsillo y con un buen sistema de estos para hacer cálculos y con eso lo resuelve. A mí me pasó también, muchachos. Mire, yo en mi caso terminé con un librito que se llamaba Medicina de Bolsillo, en donde tenía cualquier cantidad de fórmulas y de ahí, entonces era que yo me pegaba pues, para hacer mi interpretación, cuando tenía que formular electrolitos y hacer correcciones de potasio y de sodio y toda esa cuestión. Pero al final esto, en este momento yo sé que esto no capta la idea, que esto no resulta taquillero, pero van a ver que esto en algún momento, y particularmente los que se dediquen a la medicina interna y los que se dediquen a la nefrología, lo van a entender y van a ver que esto es importantísimo. Pero bueno, eso no nos vamos a quedar ahí. Bueno, luego vamos a hacer exploraciones del sistema inmune. Entonces, esas exploraciones del sistema inmune van a estar relacionadas con la medición de las proteínas del complemento. Entonces, todo lo que tiene que ver con fracciones del complejo de la caja de membrana, eso lo vamos a medir en el estudio de inmunofluorescencia que se le hace a la biopsia renal, la determinación de antiestreptolicinas,
claro, esto para verificar si hay una infección por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Luego vienen las pruebas de imagenología. Entonces, la radiografía simple del tórax, del abdomen, perdón, y la del tórax también eso todavía se sigue utilizando. Particularmente son buenas para mirar cálculos. Entonces, si uno tiene una piedra, con una simple radiografía puede uno incluso determinar el nivel de localización de la piedra. Entonces, bueno, ahora, si son cálculos de tipo radiolúcido, ¿no? Porque si son cálculos radioopacos, pues ni modo, no se pudo. Luego la ecografía es un examen dinámico. Este examen dinámico tiene la particularidad de que es persona dependiente, entonces que depende de la pericia del radiólogo, pues va a poderlo interpretar mejor o peor. La urografía excretora, entonces para esto pues se va a utilizar un medio de contraste que se le administra a la persona por vía endovenosa, y ese medio de contraste pues se va a eliminar por el aparato renal, y me va a permitir dibujar de manera muy bonita cómo está la estructura de ese aparato renal. Ahí voy a poder, por ejemplo, verificar si la persona tiene una masa, si tiene un pólipo, si eventualmente tiene una piedra, si tiene alguna lesión que le comprometa la arquitectura, la estructura del órgano. Eso lo voy a poder ver con estas imágenes excretoras. La cisto-uretero-pielografía, entonces es a través de la uretra, canalizo mi uretra, entro a la vejiga con un endoscopio pequeño adaptado para ese propósito, e incluso puedo empezar a subir por el ureter hasta llegar a la pelvis y verificar qué lesiones hay ahí. Esto me permite ver, entonces, ver en forma directa, así como cuando a mí me hacen una endoscopia del tracto gastrointestinal, verificar cómo está el esófago, cómo está el cardias, cómo está el cuerpo, cómo está el antro, cómo está el duodeno. Entonces, algo muy similar yo puedo hacer con esta cisto-uretero-pielografía. Otra imagen interesante es la gamografía renal. Esta gamografía renal me va a permitir verificar si existen lesiones ocupando espacio que sean captantes para el medio de contraste que se administra cuando yo estoy haciendo el examen. Generalmente, pues entonces me va a poner en evidencia o procesos inflamatorios de diverso tipo, particularmente los crónicos, o situaciones relacionadas con tumores. La TAC, entonces, en general me va a servir para poner en evidencia alteraciones morfológicas o de la arquitectura del aparato urinario. La radiografía de tórax, importante en el caso de que yo esté sospechando, por ejemplo, un derrame pleural, en que esté sospechando alguna lesión que comprometa de tipo autoinmune, que comprometa los parénquimas pulmonares, porque algunas de estas enfermedades, dado que hay membranas basales tanto en el parénquima pulmonar como en el riñón, a veces yo puedo tener enfermedades que se caracterizan por la formación de anticuerpos contra las membranas basales, y entonces esos cambios que yo puedo ver en el riñón también los puedo ver en el pulmón, y entonces se configura lo que se denomina enfermedad pulmón-riñón. Bueno, endoscopias en general, cistoscopias y todo ya lo puedo hacer, mirar cómo está la vejiga, y luego vienen las pruebas de patología. Las pruebas de patología son pequeñitas, son muy poquitas, y en general se dividen en dos grandes grupos. Unas que son donde yo evalúo tejido, que son las biopsias. Yo puedo obtener biopsias, o mejor dicho, los nefrólogos y los radiólogos van a obtener biopsias del parénquima renal o de la vejiga, que nos van a enviar a nosotros a la patología, y nosotros los vamos a evaluar para decir qué tipo de lesión tiene. Y la citología urinaria. En la citología urinaria, pues entonces voy a capturar células superficiales del tracto urinario, particularmente del tracto urinario bajo, y las voy a colorear, las voy a revisar al microscopio y voy a decir si tienen algo o no alguna característica especial que hagan sospechar la presencia de un tumor. Con esto, entonces, con este arsenal yo puedo hacer diagnóstico de tumores, puedo hacer diagnóstico de enfermedad glomerular renal, puedo hacer diagnóstico de
si la lesión es de la vejiga, pues entonces voy a poner en evidencia diferentes condiciones inflamatorias que comprometen la vejiga, la cistitis intersticial, la cistitis superficial, bueno, en fin. Voy a poner en evidencia lesiones que ocupan espacio, como papilomas, como carcinomas papilares o tumores planos, en fin, diferentes situaciones. Y la citología solamente estoy verificando células para ver si hay alguna alteración gruesa morfológica en ellas que me permita entonces hacer alguna aproximación diagnóstica de eso. Vamos a ver algunos casos. Estos casos sí ameritan un poquito más de participación, muchachos. Caso número 1. Una niña, 11 años, dice 2 semanas de evolución, dolor abdominal difuso, intensidad moderada. Luego le aparece un brote en las piernas y le da dolor en las articulaciones, en los tobillos, en las rodillas, en los codos, en los hombros. Antecedentes. Dice, 2 semanas antes tuvo un cuadro gripal, la mamá fue a la droguería y le compró un Pax caliente o cualquiera de esas cosas y se la dio y eso le ayudó a que se recuperara. Al examen físico dice que en general se encuentra bien, pero que dado que tiene dolor en las articulaciones, pues a la niña se le nota que tiene una fascie, es decir, una postura de dolor. Frecuencia cardíaca un poquito aumentada, tensión arterial 120-70. ¿Cómo les parece, muchachos? Alta, dice el compañero, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué el compañero dirá que está alta? Bueno, porque es un niño, ¿no? Eso, los niños entonces tienen unas tablas de presión establecidas que ustedes van a conocer cuando hagan su rotación por la misericordia. Entonces, la idea es que las carguen en su bolsillo y ahí van a mirar efectivamente si una presión como esa pues resulta normal o anormal. Aquí, evidentemente, está incrementada esa presión. Entonces, de entrada, esto ya es un hallazgo que lo podemos ahí ir teniendo en cuenta para configurar un síndrome. 20 de frecuencia respiratoria, sin fiebre, dice que dolor moderado a la palpación del abdomen, pero sin una focalización específica, y tampoco mencionan ahí que haya signos de irritación peritoneal. El signo de irritación peritoneal es que cuando uno introduce la mano y luego suelta súbitamente, el paciente pega su grito. En este caso, la chica no tenía eso. Le encuentran una púrpura palpable en los miembros inferiores, dolor articular en la movilización de las rodillas, del cuello del pie, los codos y los hombros, sin derrame articular. Bueno, con eso entonces la idea es, bueno, van haciendo ahí su configuración del cuadro, compañeros. Dicen, le encuentran 10.200 leucocitos, casi el 70% de tipo neutrófilos, 6% de eosinófilos, linfocitos 25, una BSG incrementada. Y al análisis dice proteinuria negativa. Ese es un signo importante, un hallazgo importante, ¿no? Porque esto ya no excluye un síndrome renal grande, 19 hematíes crenados por campo y ocasionales cilindros hemáticos. Bueno, con todos estos datos que hemos visto de esta chica, además aquí dice BUN 16, creatinina 0,77, proteínas totales 6,8, pareciera que está bien, albúmina 3,8, creatinina 125 mililitros por minuto. Las fracciones del complemento C3 y C4 tienen estos valores 110 y 54 miligramos por decilitro. Bueno, con toda esa historia clínica, con todos esos exámenes, ¿qué posibilidades diagnósticas ven más factibles en este caso, muchachos? Tú, compañero. Una glomerulopatía post-estreptocóxica. Una glomerulonefritis post-estreptocóxica. Una glomerulopatía. Bien, está bien, compañero. Glomerulopatía post-estreptocóxica, sí, es correcto, sí. ¿El compañero propuso cuál? Que era un síndrome nefrítico. ¿Tiene criterios de síndrome nefrítico? Sí, los tiene, ¿no es cierto? Y eso, bien. ¿Qué más podría decir? ¿Cómo está la función renal de esa persona?
¿Cómo les parece? A ver, Google ahí, ¿qué dice? ¿Cuánto es el boom? ¿Cuánto es la creatinina normal? ¿Qué dice Google? Ahora, incluso si le quiere poner más dificultad, Google viene para una niña de 12 años. Y luego buscan el valor normal del C3 y del C4, a ver qué les dice. Bueno, la depuración de creatinina, 125 mililitros por minuto, ¿no es cierto, compañero? Entonces, divinamente, no tendría esta chica insuficiencia renal, en principio. Bueno, ¿cuánto les dio, compañeros? El boom entre 7 y 20 miligramos por decilitro. Bueno, entonces, listo, ahí cae. La creatinina, compañero. La creatinina seguramente también está bien y todo el resto aparentemente estaría bien. Entonces, esta chica en principio tendría un síndrome nefrítico. Y ahora, entonces, como ya lo tenemos enfocado en el síndrome, que sería un síndrome nefrítico, nos toca averiguar cuáles son las posibles etiologías de ese síndrome nefrítico. ¿Cuánto le digo, compañero? Todavía no me cargo. No, la señal. Bueno, entonces vamos a ir a esta. Esta es la chica, miren. Eso es una púrpura palpable. Entonces esta chica tiene en sus piernas una serie de lesiones que son rojitas, que cuando uno les pasa el dedo por encima nota un pequeño relieve, y adicionalmente cuando le hacen con una lámina de vidrio, pues se hace una prueba de vitropresión, entonces la lesión persiste en el cuerpo. Entonces se llama una vitropresión negativa. Entonces significa que los eritrocitos, los hematíes, están por fuera de los vasos sanguíneos, es decir, que efectivamente sí es una púrpura. Si desapareciera esa sangrecita cuando yo les picho acá, esta lesioncita, yo diría entonces, si desaparece, eso es una congestión. ¿Sí? Simplemente los vasos están llenos de sangre, lo espicho y la sangre desaparece. En este caso no, lo espicho y la sangre persiste ahí, lo que significa que esta chica ha tenido una lesión en la pared de sus vasos sanguíneos y que la sangre entonces se ha salido al espacio intersticial y por eso no puede volver a la pared, al vaso sanguíneo. Entonces esto habla de que es una púrpura palpable, y esta púrpura palpable, miren, aquí se ve en mayor detalle, ¿sí? Mucho más evidente. Al espicharla no resuelve. Y cuando yo le hago una histología a esta piel, entonces voy a encontrar que las arterias tienen infiltración en la pared por polimorfos nucleares neutrófilos. Eso se denomina una vasculitis leucocitoclástica o leucocitoclástica. Bueno, pues a esta chica se le hizo su biopsia renal y su determinación y su estudio de inmunofluorescencia y nos muestran estos hallazgos acá. Con esto entonces fíjense que se trata aquí, recopilando información, una chica en edad escolar con una hematuria que tiene compromiso sistémico, porque esto es compromiso sistémico, que tiene dolor articular, dolor abdominal, y los diagnósticos diferenciales que se plantean si efectivamente tiene un síndrome nefrítico. El compañero dijo que podría ser una glomérulo nefritis postestreptocóxica. Claro, ahí está, los pacientes no se ven en los libros, ¿sí? Entonces, claro, no pueden tener una gripa 15 días atrás o sentirse un poco mal, pero no es eso. Entonces, en este caso, esto es una púrpura de un señor muy famoso que se llama Enoch Chollet, púrpura de Enoch Chollet, y plantea el diagnóstico diferencial con nefropatía lúpica. Claro, ¿por qué? Porque le están doliendo las articulaciones, porque tiene ese compromiso. Pero lo más probable es que cuando se resuelve esta púrpura, la chica se mejore completamente. Bueno, entonces muchachos, toca que repasen púrpura de Enoch Chollet. Bueno, caso número 2. Un muchacho compañero de ustedes. Sí, compañero. Una pregunta, si es una
glomerulonephritis lúpica, pues no deberían verse modificados los niveles de C3 y C4. Deberían verse modificados porque se está comprometiendo, porque se está activando el complemento en el lupus. ¿Cómo están los niveles de esos complementos? Normales, ¿no? Por lo tanto, no hay consumo de complemento, por lo tanto, no es una glomerulopatía lúpica. ¿Sí? Eso. Bueno, y bueno, y en la histología pues no tiene el aspecto característico de la glomerulopatía lúpica. Sí, síndrome nefrítico es como decir, está enferma. Estas son posibilidades. Sí. Eso. Bueno, esto no es una glomerulopatía lúpica. La glomerulopatía lúpica se caracteriza por unos glomérulos hipercelulares grandes con proliferación mesangial, con proliferación capilar, con depósito de complejos inmunes en las membranas basales. Por lo tanto, esto no es glomerulopatía lúpica. Y esta inmunofluorescencia que tenemos acá, que uno diría, pues sí, pero ahí hay depósito de complejos inmunes, bien podría ser fibrinógeno. Entonces no dijeron qué es esto, no sé, pero esto no es una glomerulopatía lúpica, es una púrpura de Enoch. Bueno, un muchacho, un compañero de ustedes, miren, 22 años, con sangrado en la orina, precedido por orinas coloreadas, 10 días de evolución, antecedente de cuadro diarreico, hace un mes. Lo encuentran en buen estado general, tensión arterial, un poquito incrementada la sistólica, sin hallazgo de importancia. Hematocrito bien, hemoglobina bien, leucocitos bien. Tal vez aquí un poquito de incremento de la velocidad de sedimentación globular. Un poquito. Hemoglobina 2 cruces, proteinuria 1 cruz, y dice 25 hematíes drenados por campo y escasos cilindros hemáticos. Bueno, con eso entonces, ¿cómo empiezan ustedes a catalogar? BUN, diríamos que está bien, creatinina también, proteínas, miren, muy bien nutrido, ¿sí? Un muchacho de medicina está bien nutrido. Depuración de creatinina, miren, perfecto. Entonces, complemento 175 y 55. ¿Cómo les parece eso? C4 aumentado. C4 aumentado, ¿hasta cuánto va a tener? De 15 a 45 milímetros. 15, 45. ¿Y el C3? De 88 a 200. Sí. Bueno, ese es el detalle de los casos clínicos. Que uno puede encontrar cifras así, que esto no es matemático. Esto no es como echar la integral y que le sale a uno ahí perfecto, ¿no? Los pacientes tienen particularidades. ¿Será que la laboratorista sí se equivocó? ¿Será que sí lo hizo bien? ¿Será que sí controló el equipo? Yo no sé. Bueno, pero de momento tenemos esto. Con esto entonces, ¿qué diagnósticos tenemos? El análisis sería, se trata de un muchacho con una hematuria y algo de proteinuria, ¿sí? ¿Sí tenía algo de proteinuria? Proteínas totales 7, albúmina 3, 4. Pero no, creatinina. Arriba. Proteinuria 1 cruz. Sí, exacto. Usted está echando algo de proteína colórica. Es decir, su membrana basal o su sistema de filtración algo lo está incomodando y está haciendo entonces que las proteínas un poquito salgan por la orina. Con esos hallazgos, entonces, uno podría, bueno, sí, esa proteinuria puede llegar a ser significativa a una cruz. Sin embargo, la albúmina pues está relativamente normal y las proteínas totales están preservadas. Puede que esto no sea tan importante. Bueno, son cosas que nos toca ahí empezar a analizar. Entonces,
hombre joven, hematuria y proteinuria baja, y cuáles son los posibles diagnósticos. Entonces se proponen estos. Si hay algo que está efectivamente fastidiando el glomérulo, ¿no? Entonces esa proteinuria sí sería significativa, y en ese sentido las posibilidades serían nefropatía por IgA, glomerulonefritis mesangiocapilar o la glomerulonefritis postinfecciosa. De entrada les diría que no es una glomerulonefritis postinfecciosa, ya que los glomérulos no se ven hipercelulares, no se ven agrandados, por lo tanto esto de la postinfecciosa seguramente no va a ser. Me quedan entonces la nefropatía por IgA y la glomerulonefritis mesangiocapilar. Mesangiocapilar, ¿qué significa eso? Que hay proliferación a nivel del mesangio y que hay proliferación de capilares, ¿no? Entonces el mesangio es todo lo que está metido aquí dentro de los penachos glomerulares, y los capilares, pues todos los vasitos que están rodeando esto. Aquí, pues estas masas capilares pareciera que están como normales, en grosor, pareciera. Y entonces esto de acá seguramente es el depósito de inmunoglobulina. Es posible que en este caso entonces sea una glomerulonefritis por IgA, posiblemente. Entonces, muchachos, fíjense que aquí he hecho muchas suposiciones. Y así navega uno en la vida real cuando está teniendo un paciente, con muchas suposiciones. Entonces, esto es específicamente adrede, para que ustedes vean que esto no es así tan cuadriculado, tan exacto, tan perfecto, como eventualmente lo pintan los libros. Esto tiene una serie de complejidades que a veces pueden ser un poco chocantes para algunas personas que gustamos. A mí me gustaría que esto fuera perfecto, que esto fuera como una integral, pero no es así. Muy bueno, por eso me dediqué a la patología, porque en la patología tengo más chance de ver las cosas más objetivas y no en la clínica donde uno tiene que lidiar con el paciente y no tener muchas veces certeza de muchas cosas. Bueno, siguiente caso, muchachos. Una persona mayor dice sangrado en la orina en 2 ocasiones, una semana y 6 meses antes. Dice que ha tenido orinas coloreadas desde hace más o menos un año, que ha tenido una disminución del chorro urinario, de la frecuencia urinaria, que tiene que levantarse en la noche a orinar desde hace 5 años. Y esos son entonces datos ya significativos, porque aquí los está indicando persona mayor con esto. Entonces ahí va un antecedente importante: tabaquismo pesado. Pesados que fuman en forma, por lo menos un paquete al día, todos los días por 15 años. Eso es significativo. Dice que el examen físico está relativamente bien, que es una persona que tiene un poco de sobrepeso, su tensión arterial, un poquito de hipertensión, fase 1, tensión arterial de hipertensión, y dolor a la palpación en el flanco derecho. Leucocitos 8000, la mayoría polimorfos, nucleares neutrófilos, una velocidad de segmentación muy bajita, y el uroanálisis, 3 cruces de hemoglobina. Noten, ni una cruz de proteinuria, es decir, el glomérulo seguramente está perfecto. Sedimento, incontables hematíes crenados por campo, y leucocitos escasos, 8 por campo. El BUN 19, la creatinina 1.2. ¿Cómo le parece esa creatinina, compañeros? 1.2 de creatinina. Aumentada. ¿Mucho o poquito? Poquito. Bueno, entonces el compañero dice un poquito aumentada la creatinina. Esto me indica que puede haber algún grado de pérdida de la función renal. Vamos a ver si tenemos depuración de creatinina. Miren, pero la depuración de creatinina está en 110, y una depuración de creatinina de 110 para una persona de 60 pues está bastante bien. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Si
es cierto, esta cifra nos preocupa un poquito acá, pues esta depuración de alguna manera me excluye que haya un compromiso de la función renal. Citología urinaria sería negativa. Bueno, muchachos, con estos datos que están planteados ahí, ¿dónde creen que está más probablemente la lesión? ¿Y qué tipo de lesión sería? Eso, compañera. Adelante, diga. Ay, no se tímida, hágale, compañera. Bueno, está bien, fue el compañero, que la compañera no quiso. Podría ser litiasis. Bien, compañero, podría ser una litiasis renal. Eso, excelente. Bien, comparto la opinión del compañero. ¿Qué otro diagnóstico podríamos lanzar ahí, compañero? Hiperplasia de la próstata, dice la compañera. Eso sí es una buena opción. No me gusta tanto que dice que tiene hematíes crenados. ¿Sí? Normalmente, si fuese de la próstata, yo esperaría que tuviera. Exacto, seguramente esto es más alto el compromiso. Entonces, una litiasis podría ser. ¿Alguna otra opción? A ver, compañero. Láncese. Con toda frescura, eso no pasa nada. Eso, compañera, muy bien, allá como usted lo propone. Eso es un carcinoma renal. Muy bien, compañera. Acepto esa propuesta. Sí, vamos a ver qué dice. Entonces, hombre mayor. Sí, consideraciones diagnósticas. Hombre mayor, hematuria, más dolor en el flanco izquierdo. Sí. ¿Tiene síntomas obstructivos urinarios? ¿Tiene algo de sobrepeso? Sí, claro. Antecedente de tabaquismo, esto pesa mucho, particularmente en el diagnóstico de tumores. Y aquí entonces los diagnósticos diferenciales. El compañero propuso litiasis, sí, vale. La compañera propuso una neoplasia, sí. La hiperplasia prostática, vale. Pero ya le hice una consideración a la compañera de que no me gustaba mucho ese diagnóstico porque los hematíes eran crenados. Entonces eso significa que la lesión está arriba. Glomerulopatía, no muy probable. Hidronefrosis, tampoco, no es que resulte muy probable. Por eso están interrogadas ahí. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces tenemos riñón de este lado normal, riñón de este lado con una masa que aparece acá. Aquí se ve la masa, mucho más evidente, y cuando se saca la masa, pues entonces observe aquí parenquima renal, en el poro renal superior, una gran masa que ocupa espacio, que eventualmente tiene áreas necróticas y que cuando se le hace la histología corresponde a ese tumor que es un carcinoma de células claras renales. Exacto. Entonces, en este caso, pues el diagnóstico fue como más breve, ¿no? Y más como que encaja un poquito más, ¿no? Listo. Caso número 4. Un muchacho dice acá, remitido porque incidentalmente encuentran hematuria en un uroanálisis que le piden para el seguro de salud. Entonces el muchacho va a presentarse, es ingeniero de sistemas, yo dice, vengo aquí como ingeniero de sistemas, cómo no, hágase la batería de exámenes de ingreso y le encuentran hematuria, justo ahí. Hematuria significa que entonces le encontraron al menos 5 hematías presentes en la orina, ¿no? Dice de todas formas el muchacho que sí, yo de vez en cuando por ahí, cuando hacía ejercicio particularmente, o cuando me daba fiebre, tenía orinas coloreadas y sin una causa así específica o especial. Lo examinan, lo encuentran en general en muy buen estado físico, presión normal, frecuencia respiratoria cardíaca y cardíaca normales, sin hallazgo de importancia. Y aquí vamos a ver qué encontrar. Cuadro hemático normal, velocidad de sedimentación normal, uroanálisis, una cruz de hemoglobina sin proteinuria, sedimento 15 hematíes crenados por campo y escasos cilindros hemáticos. Bueno, hematíes crenados. Entonces esto, de alguna manera me está diciendo, esto seguramente está de la vejiga hacia arriba. Si está de la vejiga hacia arriba, entonces, ¿qué podría ser?
es algo que no está generando o que no está afectando el aparato glomerular, la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque no hay proteinuria. Entonces, este es un buen dato y solamente tenemos eso. A ver, vamos a ver ahora el MUN y la creatinina. Normales, proteínas normales, albúmina normal, depuración normal, función renal normal. Caramba, esto está como más difícil, porque este muchacho solamente tiene esa hematuria. ¿Qué podría ser? Complemento 180 y C4 50. Bueno, pues normal. Citología urinaria normal. No, este sí está como complicado. ¿Qué se les ocurre que podría ser, muchachos? ¿Cómo? Radiomiolisis. Uy, qué diagnóstico tan bravo, muchachos. Sí, esa es una cosa, eso no es cualquier moda, hacer ese diagnóstico así. Radiomiolisis, sí. Buena posibilidad. ¿Qué más, muchachos? ¿No? Ahora, litiasis. Bueno, sí, bien. Sí, hay que tener en cuenta litiasis. Y aquí vienen las consideraciones. Hombre joven, hematuria monosintomática, únicamente eso. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta la litiasis, claro. Una displasia sanguínea, sí hay que tenerla en cuenta. ¿Será que este muchacho tiene alguna alteración en su tejido sanguíneo que hace que filtre o que termine llevando algunos eritrocitos allá a su orina? Podría ser, ¿no? Entonces, creo que aquí nos están mostrando unos glomérulos que están relativamente normales. Y en este pretende mostrarnos una asa capilar en donde en esa asa capilar pues se ve que esta célula de acá está pasando relativamente bien, o sea que está pasando muy apretada. No sé, podría ser. Bueno, neoplasia, pues no resulta neoplasia aparentemente. Este estaba muy difícil, pero la posibilidad que propone el compañero puede ser una radiomiolisis. Sí. A ver, ni idea, yo no sé, no me dijeron qué es ese caso. Bueno, siguiente caso, muchachos. Displasia sanguínea. Entonces, que tenga, por ejemplo, una hemofilia, que tenga una enfermedad de una anemia de células falciformes, que lleve a que eventualmente se produzcan impactación de estas células falciformes dentro del ovillo capilar y se interrumpa la continuidad. No sé, tocaría, este caso sí está muy difícil en realidad. No lo sé qué es. No, difícil. Ese no lo sé. Y resulta que, claro, como los pacientes, ay, siga, compañero. Fíjese, compañera, que lo que hacen con estos pacientes es, bueno, a él fue atendido por consulta externa, a ver, vamos a ver. Sí, a la incidental. Bueno, este paciente lo siguen por la consulta externa. Entonces, ¿qué hace la consulta externa? Entonces, ¿cómo no? Primero pase por el internista. El internista lo analiza, le hace la historia clínica completa, le manda una batería de exámenes y mira a ver qué sale positivo. Si hay alguna cosa que él logre resolver ahí, lo resuelve. Si no, entonces, bueno, y si el paciente vuelve, por supuesto, porque ese es otro detallito importante en nuestro sistema de salud. Uno a veces puede encontrar situaciones como estas, en donde el paciente él dice, pues a mí esto no me está generando ninguna molestia, yo me siento perfectamente bien. Estos aquí, las señores allá que le estaba haciendo el examen para ingresar, que me encontró eso, pero yo estoy perfecto y yo no vuelvo a consulta. Entonces muchas personas simplemente no vuelven a consulta. Y al final, ¿en qué quedamos nosotros? Pues quedamos en pavia, es decir, no sabemos exactamente qué tienen los pacientes. O simplemente dice, no, pues me cambio de ciudad, me voy para otro lado, me echaron del puesto, no, se pierde. Sí, simplemente en muchos casos no los terminamos de estudiar y no sabemos qué tienen. ¿Por qué? Porque no podemos darles continuidad al seguimiento. Esto es una frustración para muchos de nosotros, que podemos encontrar casos muy interesantes, pero que al final no podemos
concretarlos. Y es posible que este haya sido uno de esos casos. Sí, compañero. Profe, ¿no podría ser una glomeruloneuropatía de cambios mínimos? Porque Una enfermedad de cambios mínimos, excelente, podría ser. A ver, podría ser, en general, en la enfermedad de cambios mínimos, los glomérulos suelen ser normales en la histología. Este podría ser un glomérulo normal en la histología, y los cambios mínimos son pequeños focos de esclerosis en el glomérulo, un poquito de cortamiento de los pedicelios. Es eso, una cosa muy sutil. Podría ser una enfermedad de cambios mínimos. No lo sé. Bueno, entonces, fíjense, muchachos, que esto a veces resulta frustrante. No lo sé. Podría ser. En ese caso no tengo información adicional. Mujer de 53 años, dolor abdominal y orinas coloreadas. 4 días de evolución. Dice que ha tenido infecciones urinarias a repetición durante los últimos 15 días. Esto es particularmente frecuente en mujeres multíparas. Y fíjense que aquí esta chica ha tenido 6 gestaciones, 5 partos, 5 vivos en este momento, un aborto. Y el último parto fue hace 13 años. Es decir, estamos hablando de que a los 38 años ella ya dejó su actividad reproductiva, no se embarazó más. Pero durante ese tiempo, los 20 a los 38 o más años, pues tuvo múltiples gestaciones, y la gestación es un factor de riesgo grande para el desarrollo de infecciones urinarias. Entonces, esto resulta significativo y resulta interesante como antecedente en este caso. La encuentran en general en buen estado, y aquí noten esto. Tiene un poco de hipertensión arterial, fase 1 todavía, pero tiene hipertensión arterial, frecuencia respiratoria 20, y tiene dolor a la palpación en el flanco izquierdo. Es decir, es algo que está comprometiendo un único riñón, ya por este signo de la palpación del dolor exquisito en el flanco izquierdo. 12.000 leucocitos, la mayoría polimorfos, es decir, neutrófilos, velocidad de sedimentación 10, uno diría no está aumentada, hemoglobina 3 cruces, una cruz de proteinuria, e incontables hematíes por campo y piocitos. Piocitos son polimorfos nucleares neutrófilos que están metidos dentro de ese sedimento urinario, es decir, neutrófilos metidos ahí. Piocito viene de pus, significa entonces que la orina de esta señora de alguna manera debe tener algunas características especiales, como mal olor, como un aspecto muy amarillento, como medio purulento incluso. Esa es una orina bastante compleja, particularmente por este tema de los piocitos. PUR, creatinina, ¿la dejamos normal? Bueno, pues podría ser proteínas bien, albúmina bien, y depuración 90 para 53 años. No sé, ya empieza como a llamar la atención esta cifra. De pronto es una pequeña disminución. Y la citología urinaria, células uroteliales reactivas, es decir, a nivel de la vejiga, que fue donde tomaron esas células, pues no hay ningún cambio así llamativo. Con estos hallazgos, entonces, ¿cómo interpretarían este caso, muchachos? ¿Qué les sugiere más? Las infecciones urinarias recurrentes, sí, pero esto podría estar en el aparato urinario bajo o en el aparato urinario alto, o en ambos, porque puede estar en ambos, ¿no es cierto? Bueno, muchachos, yo noto un poco de desconcierto en ustedes. Yo sé que eso de pronto les genera esta situación ahí de como de esta vaina, que esto puede ser todo y puede ser nada. Entonces, bueno, pues así se siente un poquito uno cuando está haciendo clínica, muchachos. Esto es adrede que lo hago así para
Pues para intentar que ustedes vean que esto no es como hacer cálculo integral o cálculo diferencial donde uno hace un método y ahí sale la respuesta perfecta. Bueno, entonces aquí tiene estos hallazgos, que efectivamente cuando se le parte aquí arriba tenga un dolor muy exquisito, eso es significativo y podría estar indicando que esa persona tiene un proceso parenquimatoso renal. ¿De qué tipo? Pues en este caso sería infeccioso. Y si fuese un compromiso parenquimatoso renal de tipo infeccioso, ¿qué sería? Una pielonefritis, muy bien, ¿sí? Una pielonefritis, una infección que me está comprometiendo probablemente el aparato colector y probablemente el aparato productor de orina, la nefrona, a nivel superior. En todo caso, pues me inquieta lo de la vejiga, pues tiene células reactivas ahí. Bueno, podría ser, no parece una cistitis del todo. Vamos a ver. Entonces aquí dice, mujer adulta, hematuria, dolor en el flanco izquierdo e hipertensión. Los cálculos, muchachos, contarles que es probable que les pregunten la constitución de los cálculos del riñón. Entonces, ¿cuáles son esa constitución? Repasemos brevemente. ¿Hay cálculos de qué? ¿De qué están hechos los cálculos renales? Oxalato de calcio, sí. ¿Qué más? Pirofosfato de calcio. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, yo les pido por favor que den una repasadita a eso. La morfología de esos cálculos, cuando uno los ve al microscopio, le permite a uno definir más o menos qué tipo de cálculo es. En este caso, síndrome nefrítico, pues podría ser un síndrome nefrítico. La señora tiene hipertensión arterial. En este caso, pues por lo menos cumpliría con eso, con ese criterio. No tiene proteinuria, entonces pues ajustaría para ese lado. ¿Podría ser un síndrome nefrítico? Sí, uno podría decir que eventualmente es un síndrome nefrítico. Sin embargo, este antecedente de infecciones urinarias a repetición es muy importante acá, porque si tiene infecciones urinarias a repetición significa que hay algo que está desestructurando o lesionando o alterando la arquitectura normal del aparato colector renal, del aparato renal. Y eso que generalmente suele generar esa alteración, lo más frecuente son los cálculos renales. Y esos cálculos renales, pues algunos son muy bonitos, redonditos, bien hechecitos, y otros por el contrario son terribles. Son unas cosas ahí irregulares, malformadas, incluso les ponen nombre como cálculo en asta de cuerno, ¿cómo se dice? Cuerno de asta de venado, ¿sí? Una cosa así toda protuberante que se mete en todas las pelvis renales y demás. En este caso, pues entonces fíjense que aquí la radiografía, cuando se le hace la radiografía, muestra que hay una piedra que tiene la forma de una pelvis renal metida acá dentro de este riñón. Pues ahí no vemos el parenquima renal, pero se supone que ahí está. Y esto es producto de que esto es algo radiolúcido. Si es radiolúcido, entonces es porque tiene calcio. Entonces, al tener calcio, pues me da esta imagen de contraste que yo puedo ver. Estos cálculos entonces van a desestructurar el parenquima renal y van a ocasionar que sobre ellos se asienten colonias bacterianas. Esas colonias bacterianas generan un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio pues va a perpetuarse en el tiempo. Las colonias bacterianas prácticamente se meten dentro de estos cálculos, algunos son huecos por dentro, etc. Y ahí se anidan, y los antibióticos que se le dan múltiples antibióticos, múltiples tratamientos. De hecho, en la historia clásica, estas muchachas, estas señoras, pues se recuperan durante un mes, 2 meses, y vuelven y recaen, y recaen, y recaen. La solución al final termina siendo remover este cálculo. ¿Que cómo se remueve? Bueno, se remueve por varias estrategias, ¿no? Uno puede sacar el cálculo por cirugía. La otra es hacer un proceso de litotripsia extracorpórea, pero en este caso es brutal porque imagínense toda esa cantidad de material que hay para pulverizar con ondas de choque. Entonces, lo más probable es que esta señora la someta a una nefrectomía o intenten retirar el cálculo. Esto compromete el parenquima renal, por supuesto que sí. Entonces genera un proceso inflamatorio que compromete glomérulos, que compromete
intersticio que lesiona la arquitectura normal del órgano y pues conlleva a que se dé este fenómeno de orinar pus o de orinar, mezcla de sangre con pus, etc. Entonces el caso aquí, lo más probable es que el diagnóstico sea una litiasis. Neoplasia, pues hay que tenerlo en cuenta, pero pues evidentemente las neoplasias no tienen este patrón de presentación radiológica, por eso se excluye, y las glomerulonefritis, pues definitivamente no aplica, no es lo característico, no hay un síndrome, nefrítico sí dijimos que puede tener un síndrome nefrítico, y que en ese sentido, pues claro, las glomerulonefritis en general van a estar en el contexto de un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Pero pues aquí tenemos otros elementos que ayudan a configurar el diagnóstico más por este lado, de que esto sea un proceso litiásico muy marcado que conlleva a la pérdida de la arquitectura renal normal. Siguiente caso, muchachos. Un señor, 60 años, dice acá, sangrado en la orina 2 días antes, precedido por orinas coloreadas de 3 meses de evolución. Pero esto me suena como que parecido. Pero un caso que ya hemos visto previamente, disminución de la fuerza del chorro urinario o frecuencia incrementada, nicturia, tabaquismo pesado, ¿no será el mismo? A ver. Ay, vaya, no es el mismo. Bueno, pero pues era como muy parecido al anterior, entonces, tabaquismo. Dice que también fumador pesado desde la adolescencia. Caramba. Examen físico, relativamente bien. Tiene un poquito de hipertensión arterial, fase 1. Y aquí, leucocitos bien, linfocitos bien, sin incremento en la velocidad de sedimentación globular. 3 cruces de hemoglobina e incontables hematíes por campo. Estos son hematíes frescos. Creo que el anterior tenía hematíes crenados. Esa es la diferencia. Pero este pues es más o menos el mismo tipo, el mismo grupo de edad, pero sin hematíes crenados. BUN normal, creatinina un poquitico incrementada, depuración 110, está bien, proteínas un poquito por debajo, albúmina 3.6 y le hacen una citología urinaria y dice que la citología urinaria es sospechosa. ¿Cómo se hace la citología urinaria, muchachos? Entonces se hace de la siguiente manera: se toma un catéter, se canaliza por la uretra hasta la vejiga, se introduce líquido, solución salina normal, y se hace barbotar, es decir, que haga burbujas allá dentro de la vejiga. Entonces se le introduce un poquito de aire y eso remueve células de la superficie de la vejiga y luego se retira ese material, se procesa para estudio de citología y es ahí donde dicen que la citología resultó sospechosa. Entonces, ¿qué es una citología sospechosa? Sospechosa es que hay algunos criterios, algunos cambios en esa célula que sugieren que puede haber una lesión neoplásica. Entonces seguramente vieron que las células tenían una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, que las células de pronto tenían pérdida del aspecto transicional normal que debería haber en la vejiga y que las vieron quizá más redondas, hipercromáticas, alguna cosa de esas debieron ver. Y entonces vamos a ver qué dice acá. Aquí dice: estas células deberían ser células transicionales. Las células transicionales de la vejiga, ¿cómo son? Son también conocidas como células en sombrilla, ¿verdad? Eso. ¿Cuál es la relación normal núcleo-citoplasma de una célula epitelial convencional, normalita? A ver, suerte, muchachos. Poner el lazo para sacarlos. Entonces normalmente una relación debería ser, qué sé yo, 1 a 10, 1 a 8, ¿sí? Una porción de 1 hace referencia al tamaño del núcleo, 10 hace referencia al tamaño del citoplasma. Pero aquí ustedes observan que el núcleo de estas células es tal vez 1 a 2, 1 a 4, 1 a 3.
aquí la relación núcleo-citoplasma en estas células está incrementada y uno ve que las células se ven un poco más hipercromáticas del usuario. E incluso algunas de estas celulitas pueden encontrar uno que tengan el núcleo un poco rechazado a la periferia y un poquito de irregularidad en el núcleo. Entonces, esos cambios son los que en la citología urinaria se terminan evaluando como sospechosos, como que esto no es del todo normal, esto tiene aquí su toque. Y entonces, claro, cuando uno dice esto, citología sospechosa, la siguiente que hace el urólogo es hacer una cistoscopia. Y el cistoscopio, pues, ¿qué es? Es un endoscopio que se introduce por la uretra femenina o masculina y que me va a permitir poner en evidencia o me va a permitir ver cómo está la pared de la vejiga allá internamente. En este caso, por el cistoscopio se ve esta cosita que aparece acá. ¿Cómo les parece eso? Bueno, ¿cómo debería ser la pared de la vejiga internamente? Plana, lisa, ¿no es cierto? Así como de pronto el labio y la parte mucosa del labio de aquí del cachete, debería ser una cosa lisa, pero oh sorpresa, aparece una cosa que parece como una plantica, como un pino, como un arbolito en el pino. ¿Eso qué sería entonces? Es una excrescencia en la mucosa, eso se denomina un pólipo, una lesión polipoide, algo que está creciendo ahí y que en una superficie que debería ser completamente lisa, pues esto entonces resulta anormal. Dado que es anormal, entonces pues lo siguiente que hace el endoscopista o el cistoscopista pues es retiremos esta cosa. Entonces él mete un asa con un alambre caliente allá, calienta el alambre y empieza a retirar todo esto. Y al final lo termina sacando y los termina llegando a patología. Y en patología nos llega una cosita como esta, ¿sí? Que parece un arbolito. Cuando nosotros lo miramos al microscopio, pues entonces vamos a decir de qué se trata eso. Entonces vemos aquí que es una lesión que tiene una serie de pliegues o un tallo fibrobascular que está recubierto por células atípicas de la región o de la mucosa transicional de la vejiga. Por lo tanto, esto es un carcinoma papilar de bajo grado de la vejiga. Esta entonces es otra de las causas de hematuria, muchachos, una hematuria estructural, algo que está alterando la normal conformación del órgano y por eso lo vamos a ver de esta manera. Bueno, siguiente caso, muchachos. Un muchacho, así como ustedes, mira, muy joven, con sangre en la orina de 2 días de evolución. Dice malestar general previo e hinchazón en la cara. 3 semanas antes, dolor de garganta, al examen físico, muy bien en general, un poquito de taquicardia, tiene acá algo de hipertensión arterial, es decir, esto va para el nefrítico, y en los resultados del laboratorio, ligero incremento o el incremento de la velocidad de sedimentación, hemoglobina 3 cruces, proteinuria. ¿Sí nos cuadra para el nefrítico entonces? ¿O nefrítico nefrótico? Sí, ambos, ¿no? Hematías crenados 25 por campo y cilindros de eritrocitos. Es decir, esto está bien arriba de la lesión. Si está bien arriba, seguramente es a nivel glomerular. Proteinuria 6 gramos, albúmina un poquito disminuida, BUN 26. ¿Qué opinan de eso? BUN de 26, compañero. ¿Bien? Bueno, alto, ¿no? Creatinina 1.1 y la depuración 100 mililitros. Bueno, pues para un muchacho de 17 yo esperaba un poquito más, ¿no? Así que aquí hay algo que nos está incomodando. Estos le hacen una determinación que se llama anticuerpos antiestreptolicina y lo encuentran en 800 unidades internacionales por mililitro. El complemento 40 y el C4 6. Es decir, están caídos. Significa que se están consumiendo. Y si se están consumiendo, significa que se está activando el complemento y que ese complemento, pues seguramente es el causante de esa lesión, de esa presunta lesión renal que tenemos. Entonces, hasta ahí vamos.
Bueno, muchachos, entonces, ¿qué les sugiere ese cuadro clínico? Glomerulonefritis postinfecciosa. Ay, compañero, excelente. Usted creo que hizo el diagnóstico de una. ¿Alguien más quiere decir algo en relación con ese caso? Glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Sí? Aquí le acaba de dar esto, el consumo del complemento. Entonces, lo más probable es que sí. Y observen acá, unos glomérulos enormes, grandes, que tienen aquí unas celulitas que parecen la cabeza de Mickey Mouse. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, múltiples Mickey Mouse, y todo eso. Entonces, esos son polimorfos nucleares neutrófilos. Ese es el aspecto histológico característico de la glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, son glomérulos hipercelulares, hipercelulares a expensas de células que vienen de fuera, en este caso polimorfos nucleares neutrófilos. Por supuesto que va a haber depósitos de complemento de la fracción C3, de la fracción C4, que seguramente lo que está mostrando aquí es la inmunofluorescencia. Y en este caso, pues, sí, el diagnóstico estuvo breve. Me gustó porque esto es de uno. Así, no se pone a dar tantas vueltas y a pensar por allá en muchas posibilidades, sino que eso aquí al grano. Venga, muy bien, muchachos. Bueno, hasta ahí, muchachos, ¿cómo les fue? Bueno, la idea era incomodarlos un poco. Les soy como lo dicen, los muchachos dicen la verdad, sinceramente o la verdad, y entonces uno dice que va a ser una preguntarles, bueno, y la mentira puede ser. Bueno, entonces lo cierto es que esto es para mostrarles escenarios lo más cercanos, lo más parecidos a la realidad. Cuando uno muestra estos escenarios, claro, corre el riesgo de incomodar, de mostrar que esto a veces es impreciso, que es difícil, que se torna muy complicado. Pero es que las enfermedades, reitero, no se leen los libros y adicionalmente los pacientes dicen mentiras. ¿Han visto la serie del Dr. House? ¿No? Por supuesto que sí. Entonces todos mienten. ¿Sí? Además. Entonces, claro, eso es un dolor de cabeza. Entonces uno tiene que intentar ahí sacar lo más que pueda con las poquitas pruebas que hay y intentar apoyarse siempre con la evidencia. Bueno, en fin, manejar las cosas de esa manera. Bueno, muchachos, hasta acá me pregunto si tienen preguntas que pueda intentar responder, por supuesto. ¿No? Bueno, muchachos, si es así, entonces les agradezco su atención, les deseo un excelente día y